Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Hoy te traigo otro video sobre APA Sectem Edición y vamos a hablar de cómo referenciar y citar contenido de ChatGPT. Comencemos. Si has utilizado una inteligencia artificial como una herramienta y no un sustituto, en tu investigación debes describir cómo la utilizaste dentro de la sección de metodología o en alguna otra sección de tu trabajo, como podría ser el caso de la introducción. Debes recordar que como las respuestas generadas por una IA no son recuperables y no es una persona comunicando, estas no pueden ser tomadas como comunicados personales, por lo cual deben seguir su propio modelo de citación. Recuerda que debes acreditar la referencia al algoritmo de inteligencia artificial que utilizaste para obtener las respuestas, sea ChatGPT, Bard, Perplexity, etc. Vamos a mostrar un ejemplo de una consulta hecha a ChatGPT con un prompt como el siguiente: una inteligencia artificial tiene vida propia, y ChatGPT responde: la IA es una tecnología creada por humanos y funciona según los algoritmos y datos proporcionados por sus creadores y usuarios. Aquí tenemos el ejemplo de cómo hemos hecho el prompt. Podemos ver el link, podemos ver el prompt, podemos ver la respuesta y podemos ver la versión, en este caso de ChatGPT, que es importante para la parte de la referenciación que se explicará a continuación. Para referenciar y citar contenido de ChatGPT para las citas entre paréntesis, colocaríamos OpenAI y el año entre paréntesis. OpenAI es el creador de ChatGPT, sería el autor, y para una cita narrativa iría OpenAI fuera de los paréntesis y el año dentro de los paréntesis. La referencia iría OpenAI, fecha, el año, ChatGPT, que es el nombre de la inteligencia artificial en cursiva, la versión del día y mes, como pudiste ver en la sección anterior, y entre corchetes iría la descripción de modelo de lenguaje de gran tamaño. A continuación iría la dirección o el URL del chatbot de OpenAI. Para nuestro ejemplo, la cita entre paréntesis iría de esta manera. Recordar poner las comillas porque una es una expresión textual, y para una cita narrativa iría el autor OpenAI fuera de los paréntesis. La referencia se colocaría OpenAI.2023.ChatGPT entre cursivas, entre paréntesis la versión del 20 de julio, no confundir con la fecha de acceso, es la fecha de la versión del chatbot. Entre corchetes iría modelo de lenguaje de gran tamaño y a continuación el URL de acceso a la IA. Es importante tener en cuenta que luego de haber hecho el prompt de la solicitud de la información a ChatGPT, le pregunté que nos proporcione 5 referencias que respalden la afirmación que acaba de hacer. ChatGPT me dio estas 5 referencias que luego de ser consultadas en Google Scholar se pudieron verificar que eran reales. Hay que recordar que ChatGPT puede crear referencias falsas, así que si las fuentes que nos proporciona ChatGPT son reales, precisas y relevantes, puede ser mejor leer estas fuentes originales para aprender de esa investigación y parafrasear o citar esos artículos, ya que estas serían las fuentes primarias y el contexto o el contenido generado por la IA pasaría a ser una referencia secundaria. Eso era lo que te quería contar en este video rápidamente. Gracias por visitar el canal. Si quieres saber más sobre APA Séptima Edición y otros temas de interés, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.